Hola amigos, soy Ricardo Grosona en nombre de este programa Cristonautas que está pensado para ustedes en un diálogo muy coloquial, muy familiar con nuestro querido amigo el Padre Hernán Pereda. Padre, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a ti por estar aquí también, con esta pretensión increíble de presentar en unos pocos programas la historia de la salvación. La historia, hemos hablado de historia y hemos hablado de salvación, dos palabras juntas que hacemos una sola conjunción, historia de la salvación. Pero ¿es una historia antigua o es una historia que hay que saber como la que sabíamos de los próceres de nuestra independencia? Es una historia actualísima. Vamos a ella para entender nuestro presente. No el pasado, no es curiosidad por el pasado, sino que es para entender el presente. O sea, no estamos haciendo arqueología. No, sobre todo no. Lo cual no quiere decir que la arqueología no tenga sus valores, por supuesto. Pero no es el sentido de lo que estamos haciendo aquí. Tú, preparando esto, me tenías una pregunta y querías hacerme una pregunta sobre Jesús. Es el tema que nos toca. Y debo decirte, y lo digo a todos, que ante la idea de presentar a Jesús, me siento como Zaqueo, pequeño, porque es tan enorme el tema, es tan trascendental su persona, que me referiría a lo que dice San Mateo en el capítulo 16, de que Jesús un día hizo una pregunta a los suyos. ¿Qué pregunta? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y esa es la pregunta que yo te la haría a ti. ¿Quién es Jesús? A ver, yo he escuchado en los cursos, en los viajes que hacemos, muchísimas ideas sobre Jesús. Me llama la atención tal vez cosas que he escuchado más en algunos países que otros. En algunos países Jesús es, inclusive para gente de la nueva era, el gran maestro o uno de los grandes maestros que tristemente yo podría decir, lo veo como cristiano, digo triste, lo veo al lado de Buda o al lado de estas divinidades de otros lados y lamentablemente veo que a Jesús lo tienen muy mal puesto o muy mal ubicado mentalmente y en el corazón, que me parece más triste todavía. Yo veo que Jesús para muchos es un Señor que vivió en la historia, pero que continúa y puede hacer milagros. Y hay muchísima más gente. Padre, si tú vieras lo que, no sé si tú lo puedes ver, la cantidad de carteles anunciando la iglesia venga a ver los milagros de Jesús. Y hay gente que está buscando más los milagros de Jesús que a Jesús. Es decir, Jesús para muchos es simplemente como lo que fue la antigüedad, la piedra filosofal esa de que lo que tocaba lo transformaba en oro. Lo que toca Jesús se transforma y entonces, y lamentablemente en muchos de los grupos católicos, y tengo que decirlo con mucha tristeza, veo que Jesús es simplemente una fórmula para ayudarme a mí en las cosas de mi vida, porque la vida mía me está yendo muy mal. Perdí mi trabajo, mi familia ha sido un caos, se ha dividido todo, y entonces nos acercamos a Jesús buscando a ver si de Jesús un milagro. Y me llama la atención muchos de mis amigos que me dicen, Ricardo, tú que estás más cerca de Dios, pídele porque yo consiga un trabajo o porque me vaya bien en el examen. Y mucha gente piensa que Jesús es eso. Has empezado por decirme, andando de aquí para allá me encuentro con gente que tiene muchas ideas. Me deja muy insatisfecha esa realidad. ¿Por qué? Porque ante todo yo diría que Jesús no es una idea. Después me has hablado de que hay otros que buscan milagros. Y también es verdad,
hay una idea en torno a Jesús, hay milagros que hizo Jesús, pero quedarnos solamente con la idea y con sus milagros también me deja insatisfecho. Y no solamente eso, sino que hace poco leía en un libro que se llama Para ti, ¿quién es Jesús?, a una encuesta que hacía un grupo de personas y que le preguntaban a uno, nada menos que al alcalde adjunto de Jerusalén, ¿quién es para usted Jesús? ¿Por qué no me lo dice, por favor, en unas pocas líneas, porque queremos publicar una encuesta? Y entonces le contesta muy enojado y le dice, ¿cómo quiere que le digan 20 líneas quién es Jesucristo? Cuando todo lo que se ha escrito sobre él en 20 siglos no termina de dar una respuesta total, satisfactoria, porque su imagen y su persona trasciende todo lo que se puede decir. Y entonces, pretender ahora en un pequeño programa de media hora responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Yo casi diría, me niego. Yo lo que más deseo en este momento es seguir haciendo la pregunta, a ti y a todos, para ti, ¿quién es Jesús? Qué importante que nos hagamos nosotros la pregunta, para mí, para ti, ¿quién es Jesús de Nazaret, el que llegó en nombre de Dios el Padre, como Hijo del Padre Eterno? Yo cuando defino esto en algunos programas que he tenido, digo, palabra eterna que el Padre pronuncia para salvarnos. ¿Podemos decir que Jesús es la palabra? ¿La verdadera palabra? Sí, pero cada uno habla de la feria según le va en ella. Y yo me encuentro con que sobre Jesús hay tantas formas de expresarlo, que todas son atrayentes, pero ninguna es suficiente. No lo contiene. No puede contenerse todo. Muchas veces pensamos que nosotros, y lo digo con muchísimo respeto, padre, usted es sacerdote, en el momento en que tenemos la hostia consagrada, presencia real de Jesucristo completo, con su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad, como hemos aprendido, y lo ponemos en una custodia, creemos que solo ahí está, y pensamos, bueno, ahí está Jesús consagrado, pero esa custodia no contiene a Jesús completo. ¿Sí? Jesús es mucho más allá, es toda la creación, es toda la vivencia y es todo ser humano que vive en nombre de Jesús, todo bautizado. Bueno, cuando me mencionas la Eucaristía, yo tengo ganas de caer de rodillas por la grandeza del misterio, aunque está oculto, como dicen los himnos eucarísticos. Pero vamos a ver, hay una cosa que dice Jesús que a mí me puede ayudar a hacer todavía mejor la pregunta. Jesús dice, con la medida con que midas serás medido. Y a mí me gusta eso, aplicarlo a lo que Jesús, podemos pensar de Jesús mismo, es decir, con la medida con que me midas serás medido. Y wow, si me permites... Está estupendo. Si me permites, una pequeña anécdota de una cosa curiosa que oí decir una vez, de una ocurrencia extraña que tuvo un niño. Un niño que en una ciudad, al lado del mar, salió con su caña de pescar y ante la sorpresa de los transeúntes, levantó una de las baldosas en la acera, en la vereda de la calle, la baldosa al agua corriente, armó su anzuelo, la gente lo miraba, puso un corchito como se solía poner antes en las cañas de pescar y bajó el anzuelo en medio de la calle. Y ahí se puso a pescar. Y nos podemos imaginar la cara que ponía la gente que pasaba por ahí. Y nunca falta un grupo, una patota de muchachos que se creen muy vivos y que están buscando una ocasión para reírse de algo, decir piropos a las chicas, qué sé yo. Cuando se encuentran con este que está ahí pescando en la calle, el más despierto del grupo, con un aire muy sobrador, como tomando una cierta distancia y para que sus compañeros puedan reírse con él a gusto, le hace una pregunta al chico y le dice, decime una cosa, ¿y cuántos pescaste? Dice que el chico lo miró y dice, contigo ya son 10 los que he pescado. Ah, claro, están buscando a los demás. Es decir, el chico ese había salido a pescar, ¿cuántos idiotas iban a venir a preguntarles cuántos había pescado?
Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que aquel que llamó, miren, vengan y miren qué idiota que es este chico, resulta que el idiota era él. Santo Tomás dice esto: nuestros juicios nos juzgan. Y da un ejemplo claro. Por ejemplo, si alguien dice que Dios no existe, debe saber que alguien diga que Dios existe, a Dios no le cambia nada, pero al que lo dice le cambia todo. Absolutamente. Y entonces, absolutamente. ¿Por qué estoy contando esto? Porque con la medida con que midamos a Jesús, somos medidos. A mí me gusta en la presentación de Jesús partir desde el principio, que el principio es ese eje o pivote o aquello donde mueven las puertas, que toma diferentes nombres en los diferentes países donde estamos, la bisagra le dicen en algún lado, que une esto que hemos venido haciendo hasta ahora, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lucas nos narra que hay figuras centrales que son esa unión. Tú has venido hablando, querido Padre Hernán, del Antiguo Testamento en el cual, en el Éxodo, Dios con su dedo hace las tablas de la ley y se custodian en un arca. Esa arca en el exilio se la llevaron, nunca más apareció, pero dices, va a volver a aparecer. Y es aquí donde yo quisiera que expresaras con toda claridad qué es esta arca y qué es esta nueva alianza. Es una nueva creación que Dios empieza. Ellos esperaban otra vez el cofre de madera de acacia enchapado en oro que iba a volver otra vez. Pero para Dios había llegado la plenitud de los tiempos. Y entonces manda la verdadera arca de la alianza y la verdadera palabra de Dios, escritas no ya como elementos materiales, sino como elementos humanos y divinos. Y eso es, el arca de la alianza, es el arca de la nueva alianza, es una mujer, es María. Ya hemos mencionado esto antes, pero en este momento lo decimos con una impresión y un respeto inmenso. Y aquí vamos respondiendo, o Dios va respondiendo a la pregunta, ¿quién es la mujer? Y la mujer, la respuesta divina es María. María como prototipo de la mujer ideal, como madre, también como virgen, también incluso con ese título increíble, como Madre de Dios. A ver, yo quisiera, como estamos hablando de Jesús y el arca de la nueva alianza, que contiene la nueva alianza, que es Jesús el Cristo, el Señor de la historia, el que es el principio y el fin, el alfa y el omega, vaya, tantas cosas que hemos dicho, María lo está llevando. Eso ahora, cuando tú mencionas esto, Madre de Dios, ¿por qué decimos que es Madre de Dios si ella, podríamos decir, es Madre solo de Jesús? Jesús, el ser humano. Porque como la Iglesia nos ha enseñado siempre, en Jesús hay una sola persona, eso sí, en dos naturalezas. Y entonces aquí estamos ante eso que llamábamos un misterio, que es algo tan grande, no que es incomprensible, sino que nunca terminamos de darle todo lo que significa. Y esto es Jesús. Es por eso que yo tengo la tendencia o el deseo casi de quedarme mudo cuando me preguntan quién es Jesús. Pero por otro lado no puedo no hablar de Él, porque Él es todo. Pero aún diciendo todo, ¿qué pasa? Mira, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar teología. Y es que los exégetas que me ponían ante el Evangelio me hablaban o me preguntaban ¿quién es el Jesús de San Mateo? ¿Y quién es el Jesús de San Lucas? Y el de San Marcos, y el de San Juan, y el de San Pablo. Todos textos escritos de la Revelación. Y yo me decía, pero ¿cómo quién es Jesús? ¿Es el mismo Jesús o no es el mismo Jesús? Sí, es el mismo Jesús, me decían. Pero no es igual el Jesús que presenta Mateo del que presenta Pablo o el que presenta Juan.
porque lo presentan a distintos públicos, que es lo que estamos haciendo ahora en esta especie de coloquio tan rápido sobre un tema tan importante sobre Jesús. Pero quisiera que volviéramos a eso de estas dos naturalezas. Sí, pero perdóname todavía que termine la idea anterior, porque es el mismo Jesús, pero no es solamente porque se dirigía uno a los judíos y otro a los paganos. Es que él mismo tenía su propia experiencia de Jesús. Me acuerdo del profesor de Sagrada Escritura que nos decía, si nosotros hubiésemos puesto en una mesa a San Pablo y a San Juan a hablar sobre Jesús, discutían seguro. Hablando del mismo Jesús, claro, como diciendo, es que no terminamos de encontrar en un solo texto, porque lo abarca todo. Y yo incluso añadiría, pensando en la historia de los cristianos, que también podemos hablar de un Jesús, por ejemplo, de San Francisco de Asís, o de un Jesús de Teresa de Calcuta, o un Jesús de Francisco, porque yo creo que Jesús es todos los rostros de Jesús que cada uno de los cristianos podemos dar. Entonces podríamos hacer una primera síntesis diciendo que Jesús es aquel con el que tú te encuentras. No es Jesús un personaje de la historia que yo leo y digo nació en Belén, esta es la fecha aproximada, se fue a Egipto en esta fecha aproximada, en esta fecha aproximada murió y dicen que resucitó, porque eso así más o menos fue lo que los discípulos de Maús y algunas mujeres nos contaron que resucitó. Es la experiencia. Sí, todo eso que te preguntas y que dices es verdad, pero no es suficiente. No es suficiente, pero yo quiero, para dejar este tema aclarado, porque en muchos hogares de nuestros televidentes golpean a la puerta mucha gente que viene a criticar duramente a los católicos que decimos que María es Madre de Dios. Entonces tú dijiste algo muy claro, yo te preguntaba si María no es Madre solo de Jesús y tú dijiste las dos naturalezas, que esto es un concepto que era muy nuevo en ese entonces. En Jesús se unen dos naturalezas. La divina y la humana. Y así es como nosotros entendemos que si hay dos naturalezas, hay una sola persona. Y María es madre de esa única persona. Y por eso es que la Iglesia pudo decir en un momento dado, bajo la inspiración del Espíritu Santo, puede y debe ser llamada Madre de Dios. Y aquí es donde lo que importa no es el privilegio del nombre de María, sino a ella como reveladora de quién es Jesucristo. Y aquí lo digo enseguida. No vamos a poder contestar totalmente al gran tema de Jesús, pero vayamos a María. Pregúntale a María. Ella es la maestra por excelencia de quién es Jesús. Pero déjame hacer alusión a otra cosa importante. Y es en la pregunta que Jesús hace a los suyos, ¿quién dice a la gente que soy yo? Después que le contestan, unos dicen que eres Elías o Juan Bautista, que ha resucitado. Jesús da como un giro de rosca a la pregunta y les dice, ¿y para ustedes quién soy yo? Y hay alguien que siente que Jesús le hace todavía un giro de rosca, le dice, ¿para ti quién soy yo? Y contesta Pedro como un rayo, tú eres el Hijo de Dios vivo que ha venido al mundo. Yo pienso que Jesús se puso pálido cuando escuchó eso. No por lo que Pedro dijo de Jesús, sino por lo que Pedro dijo de Pedro. De sí mismo, de su propia experiencia con él. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Te acuerdas? Feliz Esto de ti. no lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Feliz de ti porque esto te lo ha manifestado. Y yo te daré las llaves del reino. Y aquí es donde la respuesta de Pedro sobre quién es Jesús dice y nos dice quién es Pedro. Y entonces esta pregunta, en este pequeñísimo programa sobre Jesús, es una gran pregunta también para cada uno de los que nos ve, los que está con nosotros. Porque ojalá tú puedas poner a Jesús como pálido por la respuesta que tú le des. Porque te va a querer especialmente. Yo quisiera dirigirme a nuestra audiencia y decir, amigos, amigas, Jesús te pregunta, ¿quién soy yo para ti?
Es Él el que está preguntándote. Y así como nos está diciendo el padre Hernán que cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, tú dices que Jesús se puso pálido. Eso no lo dice el Evangelio, lo dice el padre Hernán. Sí. Pero quisiera entender que nuestra respuesta a ese Jesús que nos pregunta está también la vocación, porque inmediatamente ahí le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y también vendrá nuestra vocación. Nosotros nos relacionamos con Jesús como una persona que está viva, y esto quiero aclarárselo desde el principio. Si han visto todos estos programas, se dieron cuenta que siempre hicimos referencia a Jesús. Él está vivo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, el Señor, y viene directamente para cada uno de nosotros, ¿sí o no? Claro. Ahora, fíjate qué curioso, cuando hablábamos de Jesús, en aquellas imágenes, aquellos prototipos, en aquellos personajes, en aquellas circunstancias, resultaba fácil decir, esto es una referencia a Jesús, pero ahora estamos ante la misma persona de Jesús. Y aquí es donde decimos, Jesús es el inabarcable, porque es Dios mismo. Aun cuando, dirá Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo unigénito, Él nos lo ha. Aquí voy a utilizar una palabra que no existe en castellano, que existe en latín, que la utilizaba San Jerónimo. El Hijo unigénito nos lo ha enarrado. La palabra enarrar no existe en castellano, pero es más que narrar. Lo que sí existe en castellano es la palabra inenarrable. Jesús es lo inenarrable de Dios. Es lo que no se puede decir completamente, es decir, inabarcable, es decir, conocemos partes pequeñas, pero no podemos abarcarlo todo. Por eso yo creo que también está esta idea de este proyecto, de este programa, para invitar a todos, invitarnos en primer lugar a nosotros, a seguir un camino de discipulado. Discipulado significa seguir caminando detrás de las huellas del Maestro. Diciendo algo más, que aunque conozcas solo un cachito, un trocito de Jesús, eso es capaz de llenar tu vida de una forma formidable. Y como es un misterio que seguirás abarcándolo, inabarcable no se puede decir que no se puede abarcar nada, pero que lo vamos abarcando y necesitaremos la eternidad para saber quién es Jesús. No obstante, yo no quisiera terminar este pequeño programa sin decir algo más concreto sobre Jesús. A ver. Y me parece que una de las formas de decirlo es con el mensaje del ángel a su madre, a María. A ver, ¿cómo es este mensaje? Este mensaje dice así: vas a concebir en tu seno y a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Definición: Él será grande, será hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María entonces respondió: ¿cómo será posible si no conozco varón? Signo de que María Virgen anuncia de que ya existía, no tiene un padre humano. El ángel le respondió: el Espíritu Santo, autor de la Escritura, autor de la palabra de Dios, que se hace ahora carne, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti será el Santo, el Hijo de Dios. Yo quisiera retomar esto en el minuto que nos queda del programa para decir, fíjense amigos, en este texto de Lucas que comienza en el capítulo 1, versículo 26, podemos encontrar por primera vez la alusión a la Trinidad. Hay gente que todavía no cree en la Trinidad. Bueno, yo le diría, no cree usted en la Biblia, porque esto está en la Biblia. Vas a concebir y vas a tener un hijo, que le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Ya sabemos que Él es Hijo del Altísimo.
es decir, del Dios Padre. ¿Y cómo sucederá todo esto? El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Es decir, amigos, amigas, es la primera vez que en la Sagrada Escritura aparece uno de los misterios de nuestra fe, misterio muy grande. Y yo te invitaría, terminando esta idea, que tomes la Sagrada Escritura. Tomes ese capítulo primero de Lucas, en el versículo 26 en adelante, la Anunciación, y realices tu oración. Yo desearía una cosa, que no terminemos este programa sin que la pregunta quede flotando, como si este programa no termina aquí, no puede terminar aquí, porque la pregunta será para ti, ¿quién soy yo? Es una forma de orar, es una forma de responderle a lo que Él te está diciendo de sí, porque al decirte lo que Él es para ti, Él te está diciendo quién eres tú. Respondamos esta pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Porque ahí estará contenido también quién soy yo y cuál es el proyecto que yo tengo en la humanidad. Esta pregunta es para mí, pero también es para ti. Padre Hernán, gracias. Gracias por iluminarnos, por lo menos a dar este flash y este pantallazo. Y recuerden, en la pantalla ven un nombre de una aplicación gratuita que pueden bajar a sus teléfonos celulares, donde están ejercicios de Lección Divina y todo lo que se ha dicho sobre Jesús en una manera muy sintética. Gracias, Padre. Que la pregunta de quién es Jesús quede flotando. Hasta la próxima.